La coagulación en los productos horneados. La coagulación proporciona estructura a los productos como pasteles, muffins y bizcochos. Bienvenidos a este módulo de capacitación diseñado para mostrar a los profesionales de la industria de la panificación cómo se pueden utilizar los productos de huevo para proporcionar estructura a pasteles, muffins y bizcochos de manera exitosa. Les recomendamos ampliamente que antes de ver este módulo, revisen el contenido de un módulo anterior titulado Agregando volumen a los productos horneados. Empecemos. Para comprender cómo los productos de huevo proporcionan estructura a los productos horneados, en términos de altura, volumen y estabilidad, es necesario comprender primero la estructura de las proteínas. La estructura única de las proteínas es la responsable de que cuando se aplica calor al huevo, se coagule y se forme lo que muchos de nosotros desayunamos esta mañana: huevo revuelto. Este cambio de estado de líquido a sólido o semisólido se conoce como coagulación o gelificación y es el resultado de batir y aplicar calor al huevo. En el pan, los productos de huevo funcionan de manera similar a cuando lo preparamos revuelto, gracias a la coagulación. Además, lo ayudan a proveer estructura. La coagulación es un proceso que involucra la desnaturalización de las proteínas. Esta se presenta cuando pierde su estructura hidrosoluble natural y se vuelven insolubles. Déjenme explicarles. La estructura natural de las proteínas consiste en cadenas individuales dobladas formadas de aminoácidos. Estas cadenas son conocidas como la estructura primaria. Son secuencias lineales de aminoácidos unidas por fuertes enlaces covalentes. Cuando estas cadenas se alinean para formar una estructura tridimensional, forman lo que se conoce como estructura secundaria. Una hélice alfa en espiral es un tipo de estructura secundaria. Esta es una ilustración de cómo sería una proteína de huevo. Cuando muchas proteínas se unen, forman una estructura tridimensional mayor. Se le conoce como estructura terciaria. Estas estructuras terciarias son insolubles en su forma natural sin alteraciones. A diferencia de la estructura primaria de aminoácidos, que se mantiene firmemente gracias a los enlaces covalentes, las fuerzas que mantienen unidas a las estructuras secundarias y terciarias son enlaces débiles o cargas electromagnéticas que se pueden romper fácilmente aplicando calor o sustancias químicas. Ahora, llevemos este concepto a la preparación de un pastel. Cuando se aplica calor a la estructura terciaria de las proteínas, los enlaces que las mantienen unidas se rompen y las proteínas se desdoblan o desnaturalizan. Estas moléculas de proteínas desdobladas, con sus enlaces covalentes ahora expuestos, se reagrupan en una nueva estructura tridimensional. Esencialmente, millones de proteínas de huevo se unen de nuevo en una red tridimensional insoluble, coagulándose o gelificándose. Esta estructura es irreversible y es la responsable de proporcionar altura, volumen y estabilidad a pasteles, muffins, bizcochos y otros productos similares. A medida que las proteínas se vuelven a unir, atrapan moléculas de aire y humedad, además de interactuar con el gluten. En esencia, crean células, en las que la pared celular está compuesta por proteínas y el contenido de las células son aire y humedad. Una estructura celular estable previene la pérdida de agua, lo que contribuye a la humedad del producto, que se considera un signo de frescura a través de su vida de anaquel. Las harinas preparadas para pastel hacen que el proceso parezca simple, pero los científicos saben que la coagulación es un proceso muy delicado que requiere un control adecuado para lograr una calidad excelente en un producto. Para asegurar la consistencia y estabilidad de un producto horneado a través de la vida de anaquel, es necesario comprender cómo diferentes variables pueden influir en el producto terminado. Este diagrama nos muestra las temperaturas necesarias para la coagulación del huevo y de cada una de las combinaciones únicas de proteína de sus productos. Por ejemplo, las proteínas del huevo empiezan a coagular y dejan de fluir a distintas temperaturas. Cuando se aplica calor demasiado rápido o poco calor por largo periodo de tiempo, puede causar que las moléculas de proteína se coagulen de más y se vuelvan muy firmes. Esto puede conducir a una ruptura celular y liberar humedad en la estructura. Pequeños agujeros en la superficie de los panes son evidencia de la ruptura de estas células, donde la humedad se ha liberado y se ha evaporado. Por otra parte, la pérdida de volumen de un producto horneado
también puede ser un indicador de la pérdida de estructura debido a un calentamiento excesivo. La temperatura de coagulación también es influenciada por el pH de diferentes maneras. Por ejemplo, a un pH de 11.9 o mayor, la clara de huevo empezará a formar un gel translúcido a una temperatura ambiente. Para prevenir que esto ocurra en productos horneados, se agrega primero a la mezcla de harina el bicarbonato de sodio, que es altamente alcalino, antes de agregar el huevo. Por otra parte, un ambiente ácido disminuye la temperatura de coagulación del huevo entero, aumentando la velocidad de la coagulación durante el horneado, mejorando la eficiencia en general. Mezclar leche, agua o cualquier otro líquido con un huevo batido antes de agregarlos a la mezcla de harina diluye y separa las moléculas de proteínas, evitando que se unan y liguen agua. Esto aumenta la temperatura de coagulación y disminuye el proceso de unión de las moléculas de proteína. El azúcar funciona de manera similar a los líquidos, separando a las moléculas de proteína, elevando la temperatura de coagulación y disminuyendo la velocidad de la coagulación en general. Sin embargo, la adición de una pequeña cantidad de sal altera las cargas eléctricas de las moléculas de proteína, aumentando la velocidad de coagulación. En conclusión, cuando utilizamos productos de huevo para proveer altura, volumen y estabilidad a los pasteles, muffins, bizcochos y otros productos similares, existen muchas variables que debemos de considerar. Una vez que comprendemos este proceso, se vuelve más fácil resolver problemas como producir un pastel sumamente denso o uno que se seca fácilmente. Pero tengan por seguro que ningún otro ingrediente proporciona esa estructura y textura deseable, junto con otras funcionalidades incluyendo color, sabor y nutrición, como los productos de huevo. Gracias por ver este módulo de capacitación de cómo elaborar productos de panadería exitosamente utilizando productos de huevo.